Bienvenidos y bienvenidas. Familia de Mindalia, estamos en otro directo de Mindalia Televisión, pero esta vez en Instagram. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre está presente y les recuerdo varias cosas. Este directo quedará en diferido para que lo puedan volver a ver tanto en Mindalia como en YouTube, como en Mindalia Instagram. Y simplemente me queda presentar a nuestro queridísimo especialista de hoy, porque siempre tenemos un especialista interesante, una especialista. En este caso tenemos a Alejandro de Gatti, que nos va a hablar de autogestión bioemocional. Aprende a liberarte, aprende a liberarte. De hecho, acaba de entrar aquí, le enviamos un saludito también a la gente hermosa que está adentrándose. Y me presento a Alejandro, que está aquí, y simplemente que sepan que es licenciado en Psicología Transpersonal, máster en Neurociencias, diplomado en Psicología Integrativa, docente e investigador en 5 leyes biológicas, escritor y director de una ONG y una academia. Y le tenemos aquí al otro lado. Le vamos a dar ya paso para que nos introduzca en este tema, para que nos instruya en este tema. No nos destruya, o sí nos destruya las creencias, pero sobre todo que nos instruya. Yes. Alejandro. Estaba Hola, pensando, hola, digo, hola. está diciendo Alejandro y digo, no, te has equivocado, era el otro. Era Fernando, no, Alejandro, Alejandro Gatti. Esto es ¿Cómo porque estás? tener tanto trabajo, ¿no? Ya, Entre muchas personas, ¿no? muchas personas, Uno justo se antes. pierde. Gracias, gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí en este Un espacio. placer, ¿eh? ¿Eh? Un Bueno, ahí placer está, tenerte aquí. ahí está. Bueno, Pues muchas yo gracias. lo que te Bueno, quiero pedir es que nos sí, introduzcas en este tema, así que confío en ti claro, y llévanos por donde tú creas con conveniente. gusto. Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias. En principio digamos, es un tema bastante vasto. Ya, Y un tema que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Yo voy a utilizar un poco mis herramientas, o las que por lo menos he aprendido y con las que me he familiarizado más, que son las 5 leyes biológicas que descubrió el doctor Hammer como la base, digamos, para entender nuestra biología y también para entender el funcionamiento de las emociones y también para entender lo que hace nuestro cerebro con eso, y después poner un poco de integrar todo junto, que es justamente uno de los desafíos de esta era en la que estamos, es primero la integración, o sea, dejar de estar dándole vueltas a cosas por separado, en parte, sea la mente, el cuerpo, las emociones, el espíritu, ¿no? Como empezar a pensar en esto de integrarlo. manera integrada, sí, porque justamente para los que trabajamos en estos ámbitos ya esto es algo común, lo hacemos por naturaleza, es algo que lo tenemos integrado, pero lo que pasa es que muchas veces, bueno, no conocemos la naturaleza de las dimensiones y, y por un lado es como primera necesidad básica y fundamental para poder autogestionarnos, porque también esta es la segunda cosa, ¿no? Vamos hacia una era, hacia una etapa de donde ya estamos, digamos, prácticamente entrando en la necesidad de autogestionarnos, que significa que tenemos que reconectar con nuestros propios recursos, reconocer estas dimensiones que tenemos y a partir de ahí ser nuestros propios sanadores y nosotros mismos acompañarnos en los procesos. Porque toda delegación, claro, si yo estoy en una emergencia específica, sanitaria, etcétera, yo voy a la emergencia médica, ¿ok? Pero fuera de todo esto, cuando necesito, digamos, trabajar sobre un síntoma o sobre una emoción o sobre un estado de comportamiento, etcétera, es reconocer cuáles son mis recursos y mis herramientas para poder hacer la autogestión correspondiente y esto es empezar a tomar la responsabilidad, es decir, me hago cargo de lo que me está pasando en primera persona, reconozco que todo lo que me está sucediendo a nivel sintomatológico, a nivel del comportamiento, a nivel de los desbordes emocionales, esta necesidad de perder a veces el control que tenemos instintivamente, etcétera, tiene que ver con mi única, exclusiva y absoluta responsabilidad. Y además de eso, tiene que ver con una serie de factores que están alrededor de mi campo de existencia que contribuyen a que combinadamente yo dé una respuesta específica ante una situación que tengo que afrontar. Ajá.
y la respuesta obviamente la voy a dar. Si logro hacerlo de manera intelectual, racional, de manera mental, lo voy a hacer con este nivel. Si logro hacerlo de manera emocional o si se requiere la activación emocional, lo voy a hacer con este nivel. Y si se requiere la activación orgánica, es decir, el cambio en las células de nuestro cuerpo para dar una respuesta porque lo que está en juego es la supervivencia o mi Mm, necesidad de adaptarme, yo voy a poner también a contribución mi cuerpo físico. mm, Lo que pasa es que voy a reaccionar con todo este paquete de activaciones que van a suceder simultáneamente, pero después voy a olvidarme de qué es lo que yo, digamos, hice o en qué me desajusté perceptivamente, de qué manera yo, podemos decir, equivoqué mi percepción para que mi cuerpo, por ejemplo, me diga, no te acompaño, ¿ok? En esta no te sigo, y ahí se ujú, produce como una separación, ¿no? Que tenemos ujú, que volver a integrar. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos en esta tercera dimensión, en esta experiencia, en este plano, que la podemos hacer gracias a que tenemos este cuerpo físico y este cuerpo físico, además, a mí me gusta siempre decir que es como el traje de astronauta que usamos para el planeta Tierra, es un traje que tiene una serie de programaciones, es decir, de funciones altamente sofisticadas que son automáticas y que se precargan en la vida intrauterina, ¿no? Por lo tanto, en la vida intrauterina nosotros cargamos una serie de programas en nuestra biología, en nuestro cuerpo físico, que son heredados de la evolución y que van a ser los que se van a encargar de hacer la autogestión de manera automática con el medio ambiente, ¿no? Porque ya conocen y es la mejor versión, la más sofisticada que pudimos desarrollar para este momento. ujú, Pero por otro lado está el paquete de emociones que se instala una vez que nosotros ya tenemos diseñado el organismo fisiológicamente hablando, se instala como un paquete de emociones que después se van a calibrar cuando nosotros salimos del vientre materno. Es decir, hacemos instalación de fábrica en esta primera etapa de la ujú, vida intrauterina, ujú, después hacemos una calibración, un ajuste de los programas y del pack de emociones que se instalaron previamente y lo vamos calibrando con el medio ambiente. Es ujú, como cuando instalamos aplicaciones, cuando hacemos, digamos, ajustes en las aplicaciones del celular, por ejemplo, que ya viene con un pack de fábrica, nosotros ajustamos, ponemos la hora, ponemos nuestro nombre, ponemos, ¿no? Le damos el color que queremos, el fondo, bla, bla, bla. Y lo que vamos a hacer cuando somos adultos es únicamente realizar actualizaciones. ok. Eh, Estas actualizaciones van a ser un poco en base a esta estructura, digamos, que nosotros hemos organizado en los primeros estadios de nuestra vida. Quiere decir que tenemos un cuerpo físico por un lado, un pack de emociones por el otro, una mente, digamos, que va a interpretar las señales del medio ambiente, un cerebro que va a coordinar químicamente las funcionalidades de nuestro cuerpo, y después tenemos el ser, que sería el coordinador, Ujú, que es, digamos, el que maneja el traje, ¿ok? Es ok. el que gestiona el traje, ¿no? Nuestra esencia, nuestro ser. Muchas veces cuando nosotros estamos en dificultades físicas o estamos repitiendo síntomas permanentemente o estamos poniendo a contribución nuestro cuerpo físico, esto nos está dando una pauta de que tenemos, el traje está en piloto automático. Y cuando el traje está en piloto automático quiere decir que yo me desconecté de mi propio. Ay, espera, Alejandro, se desconectó, se desconectaron los... Ahí Ahora, está. Sí, sí. ahí está. Por un lado está el traje como intentando adaptarse, pero falta el coordinador, ¿no? Falta Ya. el que coordina este traje, que es el que tiene, digamos, el que conoce el camino, que podría ser nuestro ser, nuestra alma. Entonces, cada una de estas dimensiones tiene una naturaleza y tiene una modalidad de funcionamiento, pero nosotros no la conocemos. De hecho, no nos enseñan, digamos, acerca de Ujú, estas. ya, O total. sea, nadie nos enseña sobre cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las emociones, cómo funciona la mente. Aprendemos un montón de cosas, pero justamente esta base es la que desconocemos. Por eso la primera cosa que necesitamos hacer para poder autogestionarnos es conocer estas dimensiones y saber cómo funcionan.
por ejemplo, la dimensión física, es decir, Ujú, el cambio en nuestros tejidos, en nuestros órganos, etcétera, siempre va a generar activaciones biológicas, ¿no? Estos programas se van a activar cuando precisamente yo estoy desadaptado, cuando yo estoy ujú, necesitando que la biología me dé una asistencia para poder ajustarme mejor al medio ambiente. Y ujú, entonces en este caso yo voy a tener un aumento, por ejemplo, de la producción del ácido clorhídrico, que le vamos a llamar después acidez, ¿no? A nivel clínico, pero a nivel fisiológico es poder producir más ácido clorhídrico porque mi biología está interpretando que yo no soy capaz de digerir o de desmenuzar un bocado, una mm, situación que me tragué y que me quedó ya. atorada. Por lo tanto, mi biología lo que hace es, ok, activemos este programa para producir más ácido y que gracias a la producción de esa mayor cantidad de ácido vamos a desmenuzar algo que la función normal no lo está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, la biología siempre responde a las necesidades fisiológicas de desadaptación o de dificultades para adaptarnos o cuando nos supera una situación. Es decir, cuando somos superados, cuando quedamos en shock, cuando vivimos una situación donde no podemos huir o contraatacar, que son un poco las respuestas básicas para sobrevivir, en ese momento la biología dice, ok, vamos a activar la fisiología especial para poder asistir, digamos, a este organismo que tiene que sobrevivir, porque a la biología le interesa esencialmente la supervivencia y a través de la reproducción nosotros hacemos un poco la perpetuación de la especie, pero biológicamente la supervivencia es lo que viene primero, ¿no? ¿Y cómo hace nuestras células, digamos, qué recursos tienen las células de nuestro cuerpo para saber cuándo tienen que hacer un cambio y qué tipo de cambio necesitan específicamente? Y esto es a través de el mapa de las emociones. Es Ok. decir, estas emociones que son un poco las, voy a sacar esto porque se desconectó, estas Tranquilo. emociones que son las, perdón, ¿eh? ¿Me escuchas bien ahí? Sí. Sí, te escuchamos. ¿Alejandro? ¿Me escucha Ah, ahí? Sí. ahora Ahí sí. está, ahí está. Sí, justo entraba una llamada y si vos te preguntas, o sea, ¿cómo hace el cuerpo para saber qué cambios tiene que hacer? ¿Cómo hacen nuestras Ujú, células para generar estos cambios? Esto es gracias a las emociones. Las emociones que nosotros las hemos un poco puesto como a veces en categoría hemos un poco psicologizado las emociones. En realidad las emociones son muy biológicas porque son justamente medios muy sensibles para interpretar instintivamente lo que necesito ajustar para poder estar mejor adaptado. Entonces las emociones funcionan como sensores. Las ya. emociones vienen a ser un pack de sensores que nosotros tenemos Ujú, y que estos nos emiten las señales necesarias para que nuestras células cambien. Esto lo hacemos todo a través del cerebro coordinando esta interacción. Pero ahora las emociones van a poder captar la información del medio ambiente de acuerdo a lo que hemos denominado percepción. Es decir, ujú, las emociones van a ser siempre iguales, solamente que van a tener un colorido diferente de acuerdo a lo que yo percibo. Y lo que yo percibo también tiene su propia connotación de acuerdo a cuál es mi historia familiar, cuál es mi sistema familiar, cuál es mi sistema de creencias, cuál es mi medio ambiente, cuál es mi cultura, digamos, cuáles son los puntos fijos donde yo apoyo mi identidad y etcétera. Y en base a esto yo voy a darle, digamos, un colorido particular para que una experiencia que yo estoy teniendo para mí tenga un significado particular. En ujú, el fondo, la parte, digamos, la función de nuestra mente va a ser darle ese significado. ya. Hay algunas reacciones que van a ser automáticas y que, por ejemplo, yo voy a hacer con mis propias células sin tener que pasar por el filtro de la interpretación. Es decir, si la supervivencia está muy afectada, por ejemplo, yo voy caminando y de repente hay una serpiente,
antes de que yo la vea y reconozca que es una serpiente, mi cuerpo ya hizo muchas cosas y lo hace solo porque tiene la capacidad de hacerlo y en ese momento se inhibe, digamos, el intelecto. Por eso nuestra capacidad intelectual pasa a un segundo plano y nosotros lo que hacemos es desconectar esta parte de darle un significado. Pero, sin embargo, si yo tengo que me extravío, por ejemplo, en un camino en medio de la nada, en una ruta perdida en el desierto, o en un lugar que no conozco, si yo tengo, digamos, el tiempo y no estoy en una emergencia de vida, yo voy a utilizar mi intelecto, que va a ser la parte de la mente que hace la interpretación, para decidir qué camino tomar, para ver si regreso, para ver si tomo el camino que sale a la derecha, a la izquierda, si me paro y espero a encontrar a alguien más que venga. O sea, voy a utilizar una estrategia de afrontamiento de una dificultad, pero esta estrategia va a ser justamente posible que yo la haga porque no estoy en Ya, peligro. En el ya. momento que yo estoy en peligro, no, Eso se... digamos, no puedo interpretar. Solamente voy a dejar que mi cuerpo, con este paquete de emociones que trae junto, sea el que haga la respuesta, ¿no? Y esta Ujú. respuesta va a ser inmediata, ¿no? Va a ser automática e inmediata. Y esto es lo que se llaman, estos son los programas biológicos de supervivencia, que para los que Ujú. conocen las 5 leyes biológicas que describió el doctor Hammer son muy, muy precisos, y si no, está bien, es una invitación también para buscar esta información que es muy valiosa, ¿no? Estas 5 leyes biológicas son justamente el mejor mapa que yo encontré para describir el proceso fisiológico uniendo el órgano, las Ujú. emociones, el cerebro y la forma de interpretar la realidad. Es como un mapa que nos permite unir todas las partes y entender por qué yo tengo, por ejemplo, la necesidad de aumentar mi metabolismo o por qué estoy Ya, teniendo en este momento la necesidad de sudar de una determinada manera. Es decir, es entender biológicamente ya, qué estoy sintiendo para que mis células activen este programa, que en realidad tiene la finalidad de liberarme de un peligro y de ajustar mi percepción al medio ambiente. Por ejemplo, si yo empiezo a sudar de repente en el cuerpo, biológicamente el sudor tiene como finalidad esencial la preservación de la integridad y a través del sudor yo soy resbaladizo para que, por ejemplo, el depredador no me pueda agarrar y no me pueda atrapar. Entonces, si yo empiezo a sudar repentinamente, quiere decir que yo estoy percibiendo con mi instinto una situación que puede ser peligrosa para mi integridad, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces el sudor se activa como si yo estuviera en medio de la selva, corriendo delante de un león, aunque yo estoy en la ciudad, pero Ujú. estoy activando una memoria que yo la tengo y que es ancestral, ¿no? Ya, Estas memorias ancestrales siguen operando permanentemente y están ya. siempre debajo de las respuestas que damos, ¿no? Ujú. Este es como el primer paso, es decir, el primer paso es conocer cómo funcionan estos programas, conocer cuáles son las emociones que están asociadas a estos programas y después conocer cuál es el área del cerebro que va a coordinar este cambio para que yo pueda entender la naturaleza de estos procesos. Este es el primer paso, porque yo necesito liberarme a través del conocimiento como primera herramienta, ¿no? El Ujú. conocimiento es la primera herramienta para ir a la segunda herramienta, que es el autoconocimiento, Ya. y después vendría la autogestión. Son como pasos, ¿no? Vale. Sí, no, una pregunta. Sí, Eh, sí, claro, claro. vale, entonces, has dicho, lo último que has dicho después de estos tres pasos, ¿no? Identificar el programa, ver la interpretación, ¿no? Ver la situación. Has dicho, no, el órgano y en la emoción, has dicho después la parte del cerebro en la que se activa. Sí, exacto. ¿Y eso cómo se sabe? ¿A través del protocolo, a través del mapa? Claro, hay un mapa específico que es el mapa que descubrió, digamos, el doctor Hammer, que son estas 5 leyes biológicas. Él hizo un mapeo de las emociones y además Sí. hizo un mapeo cerebral. Él lo hizo, por supuesto, a través de tomografías computadas, donde él diseñó cuáles son, digamos, las áreas cerebrales que se van a activar
eh, y encontró, digamos, exactamente los centros de control de los diferentes órganos de nuestro Ok, cuerpo. vale, vale. Y ese mapa, digamos, nos ayuda, por ejemplo, digamos, a tener una herramienta más de diagnóstico, ¿no? Pero también Ujú. nos ayuda a interpretar lo que después él llamó las constelaciones cerebrales, que son las combinaciones de activaciones que hacen que yo, además de si vivo una situación muy compleja, muy difícil, con mucho peligro, inevitable, digamos, inminente peligro, yo además cambie el comportamiento. Si no logro hacer un cambio de células para que yo me adapte bien, yo puedo cambiar mi comportamiento y ese cambio de comportamiento es como un nivel más de ajuste de mi señal con el medio ambiente. Mm, Y cuando se activan varias zonas cerebrales al mismo tiempo, es decir, cuando tengo varias situaciones que responder y que resolver, entro en un cambio de comportamiento. Y este cambio de ujú. comportamiento se denominó constelaciones cerebrales. Entonces, el mapa también del cerebro nos sirve para identificar qué tipo de comportamiento yo voy a tener. Por Ya, ejemplo, un comportamiento que puede ser compulsivo, un comportamiento que puede ser de sobrevolar la situación, como estar un poco disociado de la experiencia física para poder percibir mejor un campo, digamos, de solución más elevado, una desconexión emocional, cuando por ejemplo siento mucho dolor o he vivido una situación de mucho dolor y de ya. mucho ataque, me desconecto emotivamente para no revivir permanentemente esta situación. La megalomanía, por ejemplo, es decir, tener una actitud de sobreponerme a las situaciones. Nosotros a eso normalmente le decimos las personas que tienen mucho ego, ¿no? Pero detrás del mucho ego hay un niño, una niña pequeña que Ujú. sienten que no valen nada, ¿ok? Ya. El ego o la megalomanía es un mecanismo de compensación es una adaptación biológica, ¿no? Mm, Entonces, para esto nos sirve un poco este mapa cerebral. ok, wow, potente. O Sí, sea, esta última parte también, claro. Todo, entonces todo, vamos a decir, comportamiento ya psicológico como la sí, megalomanía, megalomanía y todas, en realidad sí. son una compensación Son una compensación para la y tienen supervivencia. una base biológica. Exacto. Es como un mecanismo adaptativo. Si vos ves una persona, por ejemplo, que nosotros solemos decirle que es fría emocional, viste que a Sí, veces hablamos de una persona que es fría, que no llora nunca, que no les sí. parece que todo la resbala. En realidad, esta persona ha vivido múltiples situaciones de ataque. Ujú. Ataque que pueden ser directamente físicos, por ejemplo, violencia física, abusos sexuales, o situaciones de muchas discusiones o peleas de los padres, etcétera, que hacen que la persona se cree un muro de goma entre ella y la realidad y se disocie y además se congele. Ya, Precisamente la compensación es este congelamiento que sirve para evitar, porque si no sería imposible sobrevivir. ya, Es ya, ya, como cuando un animal, por ejemplo, se hace el muerto para no ser matado, ¿ok? ya, Es ya, ya, perseguido por el depredador. Sí, justamente el hacerse el muerto es un poco esta situación ya. de desconectarte emocional. Se llama muerte emocional, además, ¿no? Esta muerte emocional es la compensación de alguien que fue atacado, que sufrió violencia, que vivió situaciones extremas de peligro a nivel físico o a nivel, digamos, de agresiones verbales o de abusos sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, Mm, la biología, ¿qué tiene como finalidad? Garantizar la sobrevivencia, ¿no? Nada más. Digamos, no le interesa mucho más que eso en primera instancia. Primer nivel es ese. Después, si yo estoy tranquilo, si encuentro paz y, por ejemplo, en los animales, la reproducción se da cuando el ambiente es seguro, tranquilo, la temperatura es elevada, si hay un peligro inminente, no hay reproducción. Hay intento de preservar la vida y correr para huir o tratar de defenderme para contraatacar. No hay otra opción. Entonces, para nosotros es igual, solo que nosotros nos domesticamos un poco más y tenemos una conciencia, tenemos otros elementos, obviamente nuestra conciencia, nuestro ser, que es el coordinador, pero cuando uno tiene muchas situaciones de impacto emotivo fuertes, se desconecta el ser
Y ahí es cuando perdemos la inocencia y perdemos la capacidad después de autogestionarnos. Y Mm. justamente una de las partes más importantes de este programa de trabajo es volver a reconectar con nuestra inocencia, que es nuestro ser, para poder recuperar los recursos, la gestión de recursos que tenemos para poder eh, responder a las situaciones por nosotros mismos, porque cuando fuimos muy impactados emotivamente, nos desconectamos. Y esta Ya. desconexión es la que después nos secuestra las herramientas, ¿no? Claro, por eso sería en este aspecto, como en lo que entiendo, ¿no? Como que es darle esa importancia, o sea, vamos a ver, ¿no? Como hay cosas que no se, las respuestas biológicas, esas son Sí, automáticas, pero en las que sí, sí que tenemos capacidad de interpretación, que es ver un sí. poco cómo hemos, de dónde vienen estos condicionamientos, esta forma de pensar, ahí sí que tenemos como ese ámbito, ese espacio como de autogestión, ¿verdad? Claro, hay una parte que es más instintiva y que Sí, siempre va a responder instintivamente y automáticamente, pero que también podemos hacer autogestión desde el inconsciente, ¿ok? ok. Para eso hay que trabajar en el inconsciente Ujú. o en el subconsciente, es decir, en los patrones fijos que tenemos, en las informaciones que quedaron implantadas y que a través de estos implantes nos estimulan para liberar respuestas automáticas que a veces Mm. no necesitamos, porque a veces si yo viví, por ejemplo, muchas situaciones de violencia, lo más probable es que yo esté anestesiado, porque es un efecto anestésico la desconexión emotiva, y además que esté en alerta permanente. ¿Por qué? Porque necesito tener un control vigilante del medio ambiente todo el tiempo, porque esto me permite sobrevivir, porque no Ya, sé cuándo viene el ataque. ya. Pero si yo ya no estoy en una experiencia de peligro real en mi vida y estoy hipervigilante siempre, lo que genera un estado de ansiedad, además como consecuencia, para desactivar esto yo tengo que trabajar sobre la memoria inconsciente o subconsciente que grabé donde estaba realmente el peligro. Tengo que reestructurar ese evento original o esa serie de eventos originales para cambiar después mi percepción, porque si no yo Ya. voy a utilizar programas biológicos automáticamente sin que esté sucediendo el peligro real. Y esto hace que no, perdón, que no logre tener una capacidad de gestión, digamos, apropiada, ¿no? Ya, ya. Pues vamos a una cosa, bueno, muy interesante, ¿eh? Ha entrado una preguntita, entonces, yo lo que quiero que podemos hacer es, a ver qué te parece, ¿vale? Contestamos esta pregunta que Claro, yo creo que es súper importante y luego ya te despides, ya estamos casi estamos en el final, claro, así que nos con dices una gusto. última idea junto con esto, nos despedimos y nos vamos. Mira, te Perfecto. escribe Sugei y te pregunta, si el ego tiene un componente emocional y es además una respuesta biológica, ¿no se podría decir que es como una medida, o sea, como con medida, como algo necesario, precisamente por la supervivencia? Absolutamente, absolutamente. Eso es. Por eso conocer el origen del ego es eliminar el juicio. Ah, ok. Es todavía peor que el ego, ¿no? Cuando yo tengo un juicio, estoy frente a una persona que creo que es, digamos, un ego con patas, y entonces yo estoy diciendo, o sea, estoy viendo esta situación y si yo emito un juicio, yo estoy obviando que detrás de ese ego hay un niño o una niña en un rincón Mm, de una habitación completamente encogida y autopercibiendo esta sensación de no valer nada, de no ya, ser digna del amor, de no ser... Entonces, si yo miro más allá del comportamiento, yo puedo entender el origen y esto puedo ver que es útil para esta persona y que su actitud es simplemente para compensar su sensación de no valer nada, porque si no, no podría sobrevivir. No podría sobrevivir cuando es un niñito o una niñita pequeña. Después se sigue manteniendo el comportamiento y es justamente lo que se utiliza para socializar, para intercambiar situaciones con otras personas, porque se aprende a vincularse en el seno familiar original, en la manada original, ¿no? Somos mamíferos, vivimos en manadas, nuestra primera manada es la más importante y aprendemos ahí a calibrar todo. Por ahí primera vez sentimos abandono, angustia, enojo,
frustración, todos lo sentimos con nuestros padres o con las personas que están ahí originalmente, ¿no? Y después reactivamos memorias, simplemente. Entonces, por eso es importante entender el origen, porque me permite no juzgar. Ya, Es muy ya. importante, ¿no? Qué bueno Desde esto. ese punto de vista. Sí, Qué bueno, qué buena respuesta, qué buena pregunta. Muy bien, sí, verdad, verdad. Alejandro, Bueno, temazo muchas esto. gracias. Yo te quiero pedir que te despidas de la audiencia Bueno, y luego nos vamos, pero vamos, yo creo que has dado aquí, es casi una masterclass, ¿no? Como muy potente, muy profunda, como para que podamos volver a compartir, de hecho, que compartamos con la claro, gente, que puedan también sí, ver este proceso, ¿no? Esta autogestión bioemocional veo que sí, tiene un montón de niveles, pero luego en el fondo también es como ese reconocimiento, ¿no? De la esencia, tal en el cual. caso del ego, en el caso de lo emotivo, lo instintivo. Bellísimo, es que la verdad que esto es una, somos una maravilla, en realidad. De verdad que sí, Total, de verdad que sí. total. Sí, bueno, Así bueno, que, te agradezco mucho y agradezco mucho a Mindalia el espacio y bueno, también a la audiencia que estuvo participando y haciendo algunas preguntas, que seguro quedaron algunas sin contestar, pero ya sí, haremos algo más para poder profundizar, como bien decís, eso, y fundamental, o sea, para tomar nuestra vida en mano, es decir, para realmente ser responsables, necesitamos ser usuarios activos de la experiencia humana, ¿no? Es decir, agarrar el manual, empezar a estudiar, a aprender y activamente participar, no delegar más, viste, nuestro cuerpito en mano así de otras personas o de supuestamente profesionales, a veces se necesitan, pero muy pocas ya, veces, si nosotros ya, aprendemos a autogestionarnos, este sería un poco el mensaje final, ¿no? ya, Es decir, qué bueno. responsabilidad es igual a ser usuario activo en salud integral, ¿no? A Total, todo nivel. total. ¿Eh? Eso debería de ser como el objetivo principal, ¿no? De la Totalmente, medicina es que la gente aprenda también a prevenir, de la psicología también, ¿no? De todo eso al final. totalmente, totalmente. ¿Eh? Así que bueno, un Muy bien. placer enorme. Un placer enorme, Alejandro. Bueno, Alejandro Gatti. muchas gracias. Te enviamos un Saludos a saludo todos. gigantesco y recordar a la audiencia, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestra página de Mindale Televisión, entre otras cosas, para realizar donaciones. Y si quieren, esas preguntas que ha dicho Alejandro, que a lo mejor se han podido quedar ahí en el tintero, pueden escribirlas en este directo, en este vídeo, y a lo mejor, Alejandro, si tú quieres, si no te importa, te puedes pasar también en otra ocasión y contestarlas. Sí, 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 por supuesto. Ok, Pueden enviarme directamente a mi Instagram y eso, yo contesto también. con gusto. Sí, sí, por Muy supuesto. bien. Bueno, Muy un bien, placer. Alejandro. Muchas gracias. Adiós. Buen día. Chao, Buenas chao. noches. Gracias.